Continuamos entonces con este tema de relaciones entre conjuntos, y lo hacemos a través de una observación. Decíamos que una relación en principio es un subconjunto de pares ordenados que están extraídos a partir de un producto cartesiano entre dos conjuntos. Entonces, si R es una relación y U es un elemento de R, U es un par ordenado, por ejemplo el par ordenado XY, y por la definición que habíamos visto de par ordenado, sabemos que un par ordenado, el par ordenado XY, se puede mirar y se debe mirar en términos del concepto de conjunto como el conjunto que tiene por elementos al conjunto unitario formado por X y al conjunto formado por X e Y. Luego, la protounión de R, entonces por definición de protounión de un conjunto, es el conjunto de los zetas tales que existe un U en R y Z pertenece a U. Ahora, si U está en R, o sea, si U es el par ordenado XY, ¿cuáles son los elementos de U? Los elementos de U son o el conjunto unitario formado por X o el conjunto formado por los elementos X e Y. Esos son los dos casos posibles para un Z perteneciente a U. Entonces, la protounión de R tiene como elementos a el conjunto unitario formado por X o al conjunto formado por X e Y, siempre que el par ordenado XY esté en la relación R. Si nosotros entonces ahora tomamos la protounión de R, otra vez, iterando la definición de protounión de un conjunto, tenemos el conjunto de los W tal que existe un Z en la protounión de R y W pertenece a Z. Ahora, si los zetas son el conjunto unitario formado por X o el conjunto formado por X e Y, para que un W esté en Z, o bien tiene que ser X, o bien tiene que ser X, o tiene que ser Y. En definitiva, si W está en la protounión de R, quiere decir que W es X o W es Y, siendo que el par ordenado de XY está en la relación R. Vamos a definir entonces tres conjuntos especiales. El dominio de R son los X de la protounión de R para los cuales existe un Y, también en la protounión de R, de modo que el par XY sea un elemento de la relación R. La imagen de R son los Y's, pertenecientes a la protounión de R, tal que existe un X, también en la protounión de R, de modo que el par XY sea un elemento de la relación R. Y se define el campo de R como la unión del dominio de R con la imagen de R. Son relevantes estos conjuntos porque en general cuando uno piensa en una relación entre conjuntos o en una función entre conjuntos, tema que va a proseguir después de este tema de relaciones entre conjuntos, uno piensa siempre en la fórmula de la relación o en la fórmula de la función. Pero no hay que olvidar que tanto una relación como una función son aplicaciones que necesitan elementos de partida y elementos de llegada, o sea que necesitan un dominio y necesitan un codominio. El codominio es el conjunto donde están los elementos de llegada, y los elementos de llegada propiamente dichos que están en la relación o en la función constituyen la imagen. Así que una relación en realidad no es solamente una fórmula, sino también el dominio y la imagen, que siempre va a estar incluida en un cierto codominio, pudiendo ser la imagen en sí misma el codominio de la relación. Todo esto que estoy diciendo vale también para funciones. Entonces, vamos a demostrar un teorema. Si R, S y T son relaciones, entonces valen estas tres propiedades. Yo voy a probar la propiedad 2 y la propiedad 3. La propiedad 1 ustedes la van a demostrar de manera análoga a como yo demuestro la propiedad 2. O sea que para probar la propiedad 1 ustedes se tienen que dejar guiar por lo que yo haga en la demostración de la propiedad 2. Fíjense que la propiedad 2 dice que la intersección de S y T compuesta con R está incluida
no dice que es igual, está incluida en la intersección de R compuesta con S y R compuesta con T. Entonces yo voy a probar la inclusión y ustedes van a tener que descubrir e inventar simultáneamente un ejemplo en donde por supuesto se va a cumplir la inclusión, pero en ese ejemplo van a mostrar que no se cumple la igualdad. Porque en la propiedad 2 dice incluido o igual, pero no dice igual. O sea, quiere decir que existen ejemplos en donde la intersección de R compuesta con T con R compuesta con S tiene elementos que no están en la composición de R con esa intersección T. De paso, no se asombren que siendo S y T relaciones se las pueda pensar unidas o intersectadas, porque S y T en tanto relaciones son conjuntos. Así que estoy pensando la unión de conjuntos o la intersección de conjuntos en el caso de la propiedad 2 cuando lean esa intersección T. Entonces, vamos a probar la propiedad 2. Si el par XY está en la intersección de T y S que sigue a la aplicación de R, o sea, si el par XY está en la composición de R con esa intersección T, por definición de composición de relaciones, existe un Z tal que el par XZ está en R y el par ZI está en la intersección de S y T. Si esto está dicho, se puede deducir entonces que existe un Z tal que el par XZ está en R y el par ZI está en S, y además se puede considerar asimismo que el par XZ está en R y además el par ZI está en T, porque en definitiva el par ZI está en la intersección de S y T, o sea que está en S y está en T. Con lo cual estamos demostrando que existe un Z tal que el par XY está en R compuesta con S y el par XY está en R compuesta con T. De este modo se estaría probando entonces que si hay un elemento XY en la composición de R con S intersección T, lo encuentro en R compuesta con T y lo encuentro en R compuesta con S. O sea, lo encuentro en R compuesta con T, intersección R compuesta con S. Repito, ustedes tendrán que encontrar un ejemplo de relaciones R, S y T, en donde se va a cumplir obviamente la inclusión, como lo acabo de demostrar, pero no se va a cumplir la igualdad. Por último, vamos a probar la propiedad 3. Antes de probar la propiedad 3, defino la inversa de una relación como el conjunto de los pares ordenados que al invertirlos pertenecen a la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un par XY está en la inversa de la relación R, o sea en R a la menos 1, si el par IX está en la relación R. Entonces, que el par XY esté en la inversa de T compuesta con S, ¿qué significa? Que el par IX está directamente en T compuesta con S. Ahora, por definición de composición de relaciones, si el par IX está en T compuesta con S, quiere decir que existe un Z tal que IZ está en T y ZX está en S. Ahora, si IZ está en T, quiere decir que ZI está en T a la menos 1. Y si ZX está en S, quiere decir que XZ está en S a la menos 1. O sea que estoy encontrando un Z tal que XZ está en S a la menos 1 y ZI está en T a la menos 1. O sea que por definición de composición de relaciones, el par XY está en la composición de S a la menos 1 con T a la menos 1. Entonces, queda pendiente demostrar la propiedad 1. Para eso, reitero, se tienen que guiar por lo que yo hice en la demostración de la propiedad 2 y tienen que encontrar para la propiedad 2 ejemplos de relaciones R, S y T donde se cumple la inclusión pero no se cumple la igualdad.